Dios poderoso, fiel y maravilloso, y porque nunca nos dejas ni nos abandonas, y porque en medio de todas las situaciones nos das el privilegio de poder abrir tu palabra, leerla y entender lo que tú quieres para nosotros, lo que tú quieres para nuestra vida, lo que tú esperas que nosotros hagamos en esta tierra como representantes tuyos. Gracias, Señor, por esas bendiciones. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe. Y gracias por el privilegio que me das de compartir con mis hermanas de Panamá. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. El tema que esta noche pues vamos a estar tratando, que yo sé que ustedes ya lo saben, porque es el tema que ustedes también me parece que lo van a tratar durante este mes, es acerca de cómo Dios preserva su palabra, su escritura, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho para mantener la palabra del Señor como intacta hasta el sol de hoy? Cómo Dios ha preservado su palabra a través de los tiempos, de tantos siglos, tantos años, y su palabra sigue intacta. Y durante el tiempo que estuve leyendo algunas cosas, hubo algo que impactó mi vida de esto y cómo la palabra del Señor sigue intacta, pero lo más importante, hermanas, la palabra del Señor sigue tocando corazones, sigue también informando que hay un camino para el cielo y que solo es la sangre de Jesucristo. La muerte de Cristo marca todo. Entonces, esa es una de las razones. Y para entender cómo Dios ha preservado su escritura, cómo Dios ha mantenido su escritura. Dice que la palabra preservar, viéndola en el diccionario, la palabra común, pues es proteger, resguardar, apartar, cuidar algo, intentar conservar algo. Eso dice el diccionario, para que nadie le haga daño, aunque la Biblia ha sufrido de mucho daño, ¿verdad? Pero no se ha alterado lo que en ella está. Entonces, para que nosotros podamos entender eso, creo que tenemos que entender, mis hermanas, mucha parte de qué es la Biblia, cómo está compuesta, qué hay dentro de ella, por qué está ahí, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunas cosas importantes. Y creo que algo que nos debería de motivar también es a memorizar la Biblia, por ejemplo. Yo no sé cómo está el programa, pero si tienen algún concurso de memorización, estaría bueno, ¿verdad? Y si no, pues no lo inventamos. Dice la Biblia y su supervivencia. Quiero dar estos datos relevantes, hermanas, no son todos, hay mucha información que deberíamos saber, pero quise dar estos datos y tal vez esta noche me voy a concentrar en datos históricos, pero si sabemos los datos históricos, si tenemos información histórica de qué es la Biblia, si tenemos la información de qué hay dentro de la Biblia, vamos a entender por qué es tan importante que la Biblia haya sobrevivido tanto tiempo. Dice que en el 2007 se editaron un aproximado de 64.600 millones de Biblias en todo el mundo. Pero a la par había una novela en ese mismo año, pues cada año hay novelas que sobresalen, y la novela que en ese año sobresalió, se editó, hubo un tiraje que se editó de 12,000 millones. Entonces, cuando hacemos la comparación, la novela solo fue la quinta parte de todas las Biblias que salieron, porque definitivamente es parte de lo que Dios ha estado haciendo. La Biblia es entonces, hermanas, el libro más difundido de la historia. Y yo creo que de eso no tenemos duda, ¿verdad? La Biblia es el libro más difundido de la historia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Algo que podemos decir claramente, hermanas, es que la Biblia es la palabra de Dios. Algunos me han preguntado, pero ¿cómo sé yo que la Biblia es de Dios si no la escribió Dios? Bueno, pero él guió a los escritores. Y la base de lo que tenemos, hermanas, es que el Espíritu Santo fue el que guió todo. Y si no fuera palabra de Dios, ya se hubiera disipado. Hay libros de siglos tras siglos o de años y de tal vez de 2, 3 años y ya no están.
ya no hay, le dicen a uno, cuando uno pregunta, mire, quiero tal libro, no, ese ya se agotó. Pero la Biblia nunca le van a contestar a usted, ese está agotado, porque la Biblia prevalece para siempre, así lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces, las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, va a permanecer, porque eso es lo que Dios nos ha enseñado. Algunos datos importantes que estoy segura que ustedes lo saben. La Biblia es una colección de 66 libros que me imagino que la mayoría de ustedes ya se sabe de memoria los 66 libros. Y si no, yo la reto, hermano. La reto a que se aprenda de memoria los 66, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Aprendámonos esos 66 libros. Saben que a veces hay personas que han estado años y años en una iglesia y cuando le dicen, busquemos por favor Habacuc, no saben ni dónde estaba. O a veces dicen, yo ni siquiera sabía que existía ese libro en la Biblia. Entonces, aprendámonos de memoria los libros, hermanas. Usted sabe cómo aprende y así que aprendámonos de memoria. Es parte importante. Los nombres de los libros, solo estoy mencionando los nombres. Qué mejor si memorizamos versículos y todo lo demás que estábamos hablando. Esa colección pues está dividida, como ya sabemos, en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Está escrita, algo importante, que originalmente se escribió con materiales perecederos. ¿Qué significa eso? El papiro, la piel de animales, material que se iba a descomponer, material que no va a permanecer eternamente. Sin embargo, a pesar de eso que fue escrito ahí todavía permanece hoy y vamos a ver por qué. La Biblia es una palabra de origen griego, el plural es biblión, eso significa papiro para escribir o también significa libro, literalmente que es en plural, ¿verdad? Porque estamos hablando que es el plural, es biblión, es los libros, eso significa. Y la Biblia, hermanas, es un libro sagrado tanto para el pueblo judío como para la iglesia cristiana hoy. Aunque hay mucha gente que considera que la Biblia solo es un libro escrito por hombres. Pero algo interesante, hermanas, si es cierto que fue escrita por hombres, obviamente usted y yo sabemos, como ya lo dije, guiados por el Espíritu Santo. Pero miren, hermanas, todos, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos el tema central de la Biblia. Todo está girado a un tema. ¿Saben ustedes cuál fue la primera profecía de que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario? ¿Sabemos cuál fue la primera vez que Dios dijo que iba a mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz? Si no lo sabemos, qué bonito sería averiguarlo, ¿ah? Tenemos en la mente que es Isaías, porque Isaías habla mucho, los profetas hablan mucho, ese era su trabajo, informarles al pueblo que iba a venir una salvación, porque ellos estaban pues al final de cuentas, por sus malas decisiones, por no obedecer a Dios, pues se fueron a esclavitud y a todo eso. Entonces ellos estaban oprimidos, entonces los profetas iban a hacerles ver sus pecados, pero también les estaban diciendo, pero hay una salvación. Pero la primera profecía está en Génesis 3:15. Y a veces no entendemos lo que dice ahí. Y yo creo que también Adán y Eva ni entendieron lo que estaba diciendo Dios cuando les dijo eso. Pero él les dijo ahí en Génesis 3:15 que iba a poner enemistad, porque ahí está hablando, miren, con la serpiente, y pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de ella, te va a herir a ti en la cabeza y tú le vas a herir en el carcañal. ¿Entendieron eso? No, yo digo que ellos dos no entendieron. Ni la serpiente tal vez entendió. Satanás pues no entendió. Pero Dios le estaba diciendo, va a haber una enemistad entre tú y toda la humanidad, porque guiaste a esa gente a pecar. Y tú lo vas a herir en el carcañal, o sea, en el talón, dicen otras versiones, en el pie, pues atrás, en la parte de atrás del pie. Cuando uno piensa en eso, hermanas, si la Biblia dice que Satanás hirió en el talón a Jesús, realmente fue así. Él creyó que ya había ganado, ya tenía la victoria cuando crucificaron a Jesús, pero Jesús le da el golpe en la cabeza cuando resucita, porque Satanás ya está condenado, ¿verdad? Eso lo sabemos usted y yo, pero al final de cuentas sigue dando patadas de ahogado y todavía sigue engañando. Entonces, esa es la primera profecía. Yo tengo un plan para la salvación de esta gente y tú ni te imaginas, le dijo Dios. Yo sé lo que voy a hacer con esta gente, porque ya sabía que ellos iban a tomar esa decisión.
Hermanas, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se centra en la redención del hombre a través de la muerte de Cristo. Todo está guiado a eso. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento tiraban a que entendieran que iba a venir un Salvador. Y cuando nos pasamos al Nuevo Testamento, todo está guiado, informando de cómo Cristo vino a morir por nosotros y que un día va a reinar. Bueno, ella es el rey, pero va a venir a implantar su reino, ¿verdad? Todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros hablando de lo mismo, escritos en diferente época, con diferentes personas. Eso es bien difícil. Yo he leído libros en donde quizás tienen el mismo tema, pero varían en muchas cosas, pero la Biblia no varía, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro común y corriente. Todo esto nos debería llevar entonces, hermanas, a preguntarnos por qué es tan destacable que las copias de la Biblia hayan sobrevivido hasta nuestros días. Y cómo podemos nosotros saber que se mantiene intacto el mensaje de las escrituras originales. La Biblia, si fue escrita con tanto tiempo de diferencia, por así decirlo, por el Antiguo Testamento una época, el Nuevo Testamento otra. El Antiguo Testamento fue escrito, como ya sabemos, ¿verdad? En hebreo, algunos en arameo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en un aproximado de 1500, desde el 1500 antes de Cristo hasta el 430 después de Cristo, muchos años de diferencia. Eso fue el Antiguo, y el Nuevo Testamento más o menos entre el 45 al 96 después de Cristo. Sin embargo, están conectados esos. Por eso las preguntas. Entonces, hay algunos que han señalado, hermanas, que los documentos originales, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, han podido ser reconstruidos hasta en un 97%. Yo les dije que la Biblia fue escrita en material perecedero, o sea, se iba a terminar, pero Dios no iba a permitir que eso hiciera que se terminara su palabra. Se iba a terminar el material donde fue escrito. Tal vez no tengo las piedras que Moisés quebró cuando llegó con la ley escrita, pero sí tengo la ley. Yo tengo la ley en las manos, porque Dios permitió que eso siguiera y se tratara de que nosotros entendiéramos y tuviéramos la Biblia en nuestras manos. Entonces, por eso nos hacemos esas preguntas, pero también hay parte de lo que nosotros podemos entender de que la seguridad de las escrituras nos dan a nosotros la tranquilidad de saber que sigue siendo la misma palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo tener esa seguridad de las escrituras? Hay algunos que han escrito muchas cosas acerca de la Biblia y de saber que la Biblia sigue siendo la misma. Y como yo les decía, se han podido reconstruir hasta el 97%, o sea, es mínimo. Incluso algunos consideran que lo que no se ha reconstruido no son, o los errores, no son errores de contenido, sino errores de faltas de ortografía, por ejemplo, errores mínimos de una u otra palabra. Pero, ¿por qué pasa eso? Porque cuando nosotros hablamos de la seguridad es porque la precisión que tuvieron los copistas al copiar esos textos, hermanos, ellos se dedicaban a eso. Se preocupaban de que la palabra de Dios fuera intacta para pasarla. Sistemas detallados para el conteo de letras. O sea, contaban cada letra que se había escrito para ver si lo que habían copiado de esto era lo mismo de esto. Eso era algo minucioso, hermanas. Hoy tenemos la ventaja de que usted le da un copy porque se mete a cualquier plataforma, cualquier red, a lo que sea, pero usted mete, hace un copy y ya copió literal. Y si lo que copió traía falta de ortografía, pues usted lo va a copiar con falta de ortografía. Pero en ese momento todo era a mano, detallado como lo copiaban, y Dios permitió que ellos tuvieran el cuidado de corregir y de ver letra por letra si era la misma. Múltiples correctores leían esas copias, o sea, no uno solo. En la escuela, ¿verdad? La maestra corrige todo lo de los alumnos. Si tiene 20 alumnos, tiene que corregir lo de los 20. Si tiene 5, tiene que corregir lo de los 5. Pero estos eran 20, 30, 50 que corregían un solo documento para verificar que fuera justamente lo que ahí se estaba diciendo.
Tanto en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se han descubierto escritos que fueron escritos entre el 250 antes de Cristo al 50 después de Cristo. O sea, copias que estuvieron copiando. Mire, tanto tiempo. O sea, desde 250 años antes de que Cristo naciera hasta 50 años después de que Cristo, o sea, estamos hablando de un promedio de 300 años de distancia, pero que han sido copiados y que al compararlo, hermanas, son lo mismo. Eso se confirma que los libros hebreos fueron meticulosamente y fielmente copiados. Eso nos hace ver, hermanas, que la palabra en la que usted y yo confiamos. Miren que les estoy dando datos que podríamos decir humanos, ¿verdad? Quise empezar por estos datos humanos, porque yo dije, bueno, yo necesito saber qué es la Biblia para que yo pueda saber que yo confío en algo que Dios se ha dedicado, no solo viéndolo desde el área espiritual, sí, es que es la palabra de Dios, pero también como Dios ha dedicado tiempo para que las personas lo hagan de una manera muy cuidadosa. El Nuevo Testamento, por ejemplo, no hay otra obra literaria con tanta cantidad de copias antiguas. Eso lo dijo un escritor y un biblista estudioso que se dio cuenta de que no había nada con tanta cantidad de copias como la Biblia lo tiene. Entonces, inevitablemente, hermanas, todos los manuscritos copiados a mano, pues, bueno, van a tener alguna variación, como ya les decía, alguna falta de ortografía, pero es como cuando usted le hace un dictado a su hijo, ¿verdad? Escriba, por favor, zapato, y se lo va a escribir con S. O de tanto, pues ya alguna cosita sí se va a ir. Sin embargo, trataban la manera de que fuera minucioso. Hoy en día, pues ya no vamos a contar eso porque tenemos, desde que salió la imprenta, pues ya fue diferente, y luego, pues ahora con las redes sociales y tanta tecnología que hay ahora para poder trabajar con eso, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de los copistas? Dios había ordenado que se hicieran copias del contenido de la ley. Miren, hermanas, eso no fue algo que ellos se inventaron realmente. Dios sabía que la palabra de él podía quedar perdida humanamente hablando. Entonces él se cercioró de que las cosas se hicieran cuidadosamente. Y dice Deuteronomio 17:18, cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley. Estamos hablando del libro de la ley, del libro del Pentateuco, o en todo caso, todo Levítico, que es la ley completa, ¿verdad? Que está al cuidado de los sacerdotes levitas, porque eran los sacerdotes los que cuidaban el libro de la ley. Entonces, Dios tuvo el cuidado de mostrar y de decirles que lo transmitieran, que lo copiaran. Entonces, cada vez que había un rey, cuando el rey tomaba posesión de su reino, se suponía que tenía que llamar a los levitas o a los copistas y bueno, tráiganme el libro de la ley y vamos a trabajar, ¿verdad? Se suponía que así tenía que ser. Yo creo que muchos reyes sí lo hicieron, encontramos en la Biblia, por eso es que a veces cuando ellos decían, ¿verdad? Y que el rey mandó a traer el libro de la ley, que se dieron cuenta de lo que decía, o cuando Nehemías, Esdras leyeron, Esdras, que era, ahí lo vamos a mencionar, que era alguien muy cuidadoso, estudioso de la Biblia. Todo eso, hermanas, acarrea que nosotros entendamos que la palabra de Dios era copiada, todo era copiado. Recuerdo que híjole, cuando yo estaba estudiando, yo estaba en mi último año ya para graduarme de perito contador, que es aquí. Pues aquí en donde yo donde estudié, ese es un colegio de la misión donde estamos ahorita con Gabriel, de la misión donde yo crecí, ¿va? Entonces, venían gringos, dije, a apoyar los mandaban, ¿verdad? Para que vinieran a trabajar y apoyar. Y entonces había una señorita muy pilas y ella, vieran que nos enseñó el inglés, muy buena. Yo siempre dije que ella muy buena para enseñar inglés, pero era muy estricta. Y cuando no hacíamos algo, ella se enojaba. Entonces, en una oportunidad se enojaron con nosotros, ya niña, creo que habíamos hecho todos los de la clase. Y saben que nos mandaron a la biblioteca y nos dijeron, de eso me acordé cuando estaba estudiando, se van todos a la biblioteca. Y era durante toda la tarde, no se van de la biblioteca, no se van a su casa hasta que terminen de copiar todo el libro de Génesis a mano.
híjole, imagínense usted, porque el colegio es evangélico, pues va de la misión. Todo el libro de Génesis a mano. Hace como 4 o 5 años nos reunimos algunos de la promoción y estaban contando que bueno, pues que a qué hora íbamos a terminar, si eran como las 2 de la tarde, 3, cuando nos castigaron, y a las 6 de la tarde, y todos los papás iban a estar ahí averiguando qué nos había pasado, no había teléfono para avisarles, estoy castigado, ¿va? Entonces, todo el libro, entonces estaban contando nuestros compañeros, sí, ¿qué hiciste? Que no, yo solo copié los primeros 2 capítulos y me salté hasta el medio y después me salté hasta el final, porque no íbamos a tener tiempo. Estábamos riéndonos de eso. ¿Saben que de eso me acordé? Yo dije, ¿qué? Esa vez que ellos nos pusieron eso, todo va de pensar a qué horas terminamos, va de copiar y copiar. Al final, pues a las 6 de la tarde se compadecieron de nosotros que no íbamos a terminar y nos dejaron salir. Entonces, hermanas, pero ellos, pues sí tenían que seguir, ¿va? Seguir copiando y otra vez al otro día, y a descansar y otra vez al otro día, porque esa era la tarea que Dios había puesto. O sea, Dios tenía cuidado y siempre ha tenido el cuidado de que su palabra no se quede escondida. Hermanas, a mí me llamó mucho la atención esto. Dios puso a los reyes a que buscaran y que copiaran. Hoy a nosotros, pues no nos van a poner a copiar, hermanas, pero yo le pregunto a usted, ¿cómo vamos a copiar la palabra de Dios para que otros la vean? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a transmitir lo que los copistas han estado transmitiéndonos a nosotros a través de escritura, escritura, escritura? Siempre tenemos la Biblia. Estamos en países en donde tenemos la bendición de que la palabra de Dios no es una palabra que la amarran y que nadie puede tocar. Aquí hay una radio muy famosa, radio cultural, es evangélica. Y ahí hablaba un hermano muy inteligente, un teólogo buenísimo, don Edgar Contreras se llamaba, hace poco murió. Y él en su testimonio cuenta que dice que cuando él era niño, te va como en quinto, sexto primaria, él era católico, y le llamó la atención la Biblia, y se fue a una iglesia católica, a una parroquia, y fue a pedir al sacerdote que le prestara una Biblia. Pero en esa época, pues a ellos no se les autorizaba. Miren, a la iglesia católica no les autorizaban que todos tuvieran una Biblia. Eso solo era el sacerdote, el que leía la Biblia, esa era la palabra mayor. Entonces le dijo que no, que él no podía tener la Biblia. Entonces él salió decepcionado y triste, pero se fue a meter a una iglesia evangélica y encontró al pastor y le dijo que quería una Biblia. Y claro, el pastor le dijo que sí, le regaló una. Y hermanas, él pues se convirtió a Cristo, me imagino que a raíz de haber leído la palabra, y un teólogo increíble. Él cuenta que cuando él salió de tercero básico, le llamo yo, sexto, séptimo, octavo, noveno, de noveno, él ya había leído más de 1000 libros. O sea, a mí me gustaba mucho escuchar. Entonces, él no podía tener la Biblia, tuvo que ir a averiguar quién le podía prestar una Biblia. Hoy usted y yo no tenemos que ir a hacer eso. La tenemos, ¿verdad? Todas tenemos una Biblia, ¿verdad, hermanos? Hasta tenemos más de una. Cada miembro de la iglesia, de la familia tiene una. No en todos lados, pero la mayoría. Y ahora, usted la tiene tal vez en su tablet, en su computadora, en su teléfono. Descargamos las Biblias. Esta versión no me gusta. Esta no. Esta pasta no me gusta, pero solo la miro ahí en la foto, pero no me gusta, voy a buscar una que esté más bonita. Bueno, a mí me acaban de regalar una. Mi suegra compró una Biblia muy bonita, Biblia de la mujer, dice ahí. Tiene devocionales, tiene un montón de cosas y me dijo que me las regalaba. Pues yo feliz, va. Entonces, hermanas, no tenemos ningún problema de tener la Biblia, como en otros países donde sí tienen el problema. ¿Qué hacemos nosotros, hermanas, con la palabra? ¿Cómo transmitimos la palabra? El presidente de nuestra nación no nos va a pedir que copiemos eso. El pastor tampoco nos lo va a pedir, pero sí que lo transmitamos. Y Deuteronomio capítulo 6 dice que nosotros las mamás somos las encargadas de transmitir, mamá y papá, ¿verdad? Los padres, somos los encargados de transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos. Yo soy la encargada. Yo, no la iglesia. Soy yo. La iglesia es un complemento, soy yo. Entonces esa es la manera de ir reproduciendo y reproduciendo la palabra de Dios.
siempre y cuando no tengamos errores, ¿verdad? Porque, ¿cómo sé yo si los errores son errores? Si las leo. Yo les digo a los jóvenes, miren muchachos, si no leen la Biblia, bueno, ese muchacho es de aquí de Guatemala. Miren, a todos ustedes, si no leen la Biblia, no van a saber si el que está hablando tiene razón o no. No van a saber si eso es cierto o no. Aquí hay un dicho que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y saben que hay gente de la iglesia que me ha dicho, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Yo pregunto, ¿cómo dicen eso? Es porque no la leen. La única manera de que nosotros hagamos el papel de los copistas, hermanas, es transmitir la palabra, pero yo tengo que leerla. Yo tengo que empaparme de la Biblia todos los días, todos los días. ¿Qué pasará si nos hicieran un concurso en este momento? Espero que sea, que hayan aquí bastantes empates, ¿verdad? De que todas queremos contestar. Así que Dios también le encargó, hermanas, a los levitas que conservaran el libro de la ley y le inculcaran sus enseñanzas a su pueblo. O sea, no solo fue los reyes, no solo fue Moisés, sino que también los levitas también tenían que hacer eso. Y eso lo encontramos, hermanas, en Deuteronomio 31:26, en donde nos está hablando acerca de cómo ellos tenían que hacer ese papel. Voy a darle una leída aquí a Deuteronomio, porque ese no lo puse acá, pero vamos a leerlo. Deuteronomio 31:26 dice aquí, y yo le voy a pedir a alguien que busque Nehemías 8:7. Y cuando yo termine de leer Deuteronomio 31:26, por favor, quien tenga Nehemías 8:7, enciende su micrófono. Ya sé que Anadela dijo que no debemos encenderlo, pero ahorita sí lo van a encender, solo una, y me va a hacer favor de leer Nehemías 8:7. Deuteronomio 31:26 dice, tomad este libro de la ley, otra vez, el Pentateuco, ¿verdad? Y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté ahí testigo contra ti. O sea, mantengan eso ahí. Dios estaba esperando que no perdieran de vista el libro de la ley. Dios estaba esperando que lo mantuvieran alerta o que se mantuvieran alerta de ver dónde estaba, pero no solo para guardarlo, para entender qué decía ese libro de la ley. Si alguien tiene Nehemías 8:7, que me haga favor de leerlo. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Muy bien, gracias hermana, muy amable. ¿Se dan cuenta? Estos levitas, y ahí están los nombres, por si quieren el nombre para uno de sus hijos, las más jovencitas, ¿verdad? Y las que ya son abuelitas se lo pueden encargar a sus nietos. Dicen ahí, ellos estaban atentos porque estaban leyendo, estaban compartiendo, estaban hablando de lo que decía la ley, de lo que se suponía que ellos tenían que enseñarle a la ley. Entonces, hermanas, Dios estaba esperando que la palabra fuera transmitida una y otra vez para que no se perdiera. Bueno, no fueron los únicos que hacían eso. Después del destierro de los judíos en Babilonia, o sea, cuando ellos estaban en Babilonia ahí como esclavos, ¿verdad? Surgió también otro grupo de copistas, o sea, de los que copiaban, o escribas, como les llamaban también. Entre ellos, por ejemplo, se menciona a Esdras, y en Esdras capítulo 6 dice, capítulo 7, versículo 6, este Esdras llegó de Babilonia, era un maestro, esta es otra versión, un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel le había mandado a Moisés, y gozaba de la simpatía del rey, y el Señor su Dios estaba con él. Pero vean lo que dice, o sea, ese es un versículo muy conocido, Esdras 7:6. Y dice que Esdras era un maestro muy versado, o sea, él estudiaba la ley cuidadosamente, se preocupaba para poder informar sobre la ley. Y así fue como ellos fueron produciendo. Entonces, con el tiempo, mis amadas hermanas,
estos escribas produjeron muchas copias. Se cree que de los 39 libros del Antiguo Testamento, se cree que ellos se esmeraron en copiar y copiar y copiar, y que eso era lo que se mantenía. Y cuando Cristo vino, pues habían copias de esos. Así que por siglos se tuvo el cuidado de copiar estos libros. Eso era algo muy interesante. En la Edad Media, más o menos, los escribas judíos, que también se les llamaba masoretas, continuaron con esta costumbre. Y así siguieron copiando y copiando los libros de la Biblia. Ahora, todo esto que acabamos de ver, nos va a llevar a una seguridad de entender por qué la palabra de Dios, podemos comprender que es la palabra de Dios y entender que la palabra de Dios es lo que Dios quiere que nosotros entendamos de él. Miren, los reyes decían que Dios les dijo que tenían que copiar la ley. ¿Para qué? Para que la cumplieran. Los escribas también, los levitas también, todos. ¿Para qué? Para que la cumpliera. Tanto que se ha encontrado, hermanas, en los rollos del Mar Muerto y muchos otros manuscritos que se han encontrado. Pero todos esos documentos de mucho tiempo, cuando se han comparado, aunque la redacción dice ahí de los rollos del Mar Muerto es un tanto diferente, ninguna de estas diferencias altera la esencia del mensaje. Y eso es lo que nos interesa, la esencia del mensaje. Por eso yo les decía al inicio, puede tener una falta de ortografía, pero el mensaje es el mismo. Por eso les dije, el tema central de la Biblia, el mensaje es el mismo, la redención del ser humano pecador a través de la muerte de Cristo en el Calvario. Entonces, y todo eso no se pierde. Usted puede leer toda la Biblia y no se va a perder. Es el mismo tema que lleva todo. Claro, de diferente forma, hay otras cosas que tenemos que entender, pero eso es lo que la Biblia nos está marcando. Entonces, ninguno va a alterar esas diferencias, mis amadas hermanas. Si a nosotros nos preguntaran, a veces se preguntan, yo sé que tal vez en escuela dominical, en alguna clase, en algún estudio, le han preguntado y siempre nos preguntan, ¿cuál es su versículo favorito? ¿Cuál es su libro favorito de la Biblia? La mayoría, Salmos, ¿verdad? Salmos. ¿Cuál es su versículo? También algunos versículos por ahí se nos andan diciendo, de Salmos, básicamente. Pero saben, hermanas, a veces uno se concentra en lo que yo recibo. Ahora yo le pregunto, ¿qué versículo es el que más usted ha compartido con otras personas? ¿Qué libro de la Biblia es el que más ha estudiado para compartir con vecinos, familiares que no conocen a Cristo? Todos tenemos familiares que no conocen a Cristo. Todos tenemos vecinos que no conocen al Señor. ¿Qué versículo es el que más he compartido yo con ellas? ¿Qué versículo es el que más comparto o me gusta compartir en las redes sociales? Hoy todos suben de todo en las redes sociales. Acabo de hablar con un hermano, un pastor de aquí en la Metodista, y le dije, ya me di cuenta, le dije que ya es abuelito, le dije yo, porque es primer nieto, ¿verdad? Sí, es que lo vi en las publicaciones de Linda, así se llama la hija. Me dice, sí, ella es de la que publica todo, hasta cuando va al baño. A veces somos así, ¿verdad, hermanas? Publicamos de todo. Pero, ¿cuánto tiempo publicamos la palabra de Dios? ¿Cuántos versículos publicamos para que otros lean y vean lo que los copistas hacían? ¿Cuánto de la palabra publicamos para que otros, tal vez nadie lo ha visto? Hace años, cuando se repartían tratados en papelito, mucha gente dio testimonio de que por un tratado leyó y se convirtió a Cristo. Le cambió la vida. Yo leí la historia de una mujer que ella estaba a punto de suicidarse. Ella ya tenía todo listo. Cuando le tocaron la puerta y eran evangélicos que les dejaron un tratadito, pues. Y ella dice que ahí leyó que ella valía la sangre de Cristo en ese papelito que le dieron.
Y eso hizo que su vida cambiara y se entregara al Señor Jesús. Ya no se mató, sino que tuvo vida eterna. Hermanas, tal vez hoy no le voy a ir a dejar un papelito a la vecina, al vecino, pero sí puedo llevarle o mandarle un mensajito a través de las redes sociales. Y este mensajito va a llegar a mi familia que no la tengo ahí cerca. La familia, ¿verdad, hermanas? Pues ese mensajito va a llegar ahí. Esa es la importancia de la palabra de Dios. Por eso Dios quería que su palabra fuera cuidada, preservada, mantenida, protegida, porque es necesario que la tengamos para que otros vengan al conocimiento de la verdad. Eso es importante. ¿Cuánto tiempo usamos, hermanas, en nuestro devocional, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo usamos en nuestro devocional? ¿Saben que hoy en día se usa más tiempo? Las estadísticas dicen que se usa más tiempo en las redes sociales que en leer la Biblia y orar. Porque nos cuesta orar. No tenemos tiempo para orar. Ay, es que tenía tanto que hacer que no tuve tiempo para orar ni para leer la Biblia. Pero, hermana, haga un recuento diario de cuánto tiempo usa usted en las redes. ¿Para qué mirar? Ahora hay quienes que se la pasan mirando TikTok, mirando videos, que mirando chistes y un montón de cosas más. Y si ese tiempo lo utilizamos para poder compartir la palabra de Dios, eso va a ser mucho mejor. Así que entonces, hermanas, la seguridad de las escrituras nos ayuda a nosotros a entender que la palabra de Dios ha sido preservada porque Él quiere que nosotros le conozcamos a Él y que otros también le conozcan. ¿Qué tipo de seguridad? Los 27 libros del Nuevo Testamento originalmente fueron escritos por algunos de los apóstoles de Jesucristo y unos cuantos discípulos, le llaman algunos del primer siglo, o sea, que no estuvieron cerca a Jesús, por ejemplo, ¿verdad? Marcos, que no fue discípulo, que no fue apóstol, pues, o que no estuvo con Jesús, Lucas, y ellos escribieron libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces, no precisamente fueron los que estuvieron muy cerca de Jesús, aunque la mayoría sí. Pablo, por ejemplo, no anduvo con Jesús, fue transformado. Y Pablo es el que más escribió del Nuevo Testamento. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol Pablo, no tanto por los que estuvieron, los 12 o los 11, porque pues Judas ya no, ¿verdad? Entonces, los primeros cristianos hicieron copias de estos libros, siguiendo la misma costumbre de los escribas judíos, hermanas. Y eso lo encontramos en Colosenses 4:16. Pablo les dice, una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de Laodicea y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. O sea, hay dos cartas. Esta la mandan para allá y aquella ustedes la leen también. Entonces, la idea era mantener la misma tradición que estamos hablando del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento copiaban y luego lo leen, pues lo leen. Esdras leyó la Biblia o la ley se la leyó al pueblo. Algunos reyes cuando estaban pedían que por favor fueran a leerle la ley al pueblo para que entendieran. Y así podemos hablar de un montón. Bueno, Pablo también. Es que era la única manera de que todos entendieran y que todos tuvieran lo mismo. Era, lleven esto, que lo lean y vayan y tráiganme la otra que la lean, porque no había otra forma, ¿verdad, hermanas? No como ahorita, ahí te mando el documento. Mira, no tengo ese libro, hasta libro nos mandamos, ¿verdad, hermanas? Ahí te mando el libro ese que tengo, mira, buen libro, léelo. O te mando tal y tal cosa, es muy bueno, te lo comparto. Compartimos de todo, porque las redes sociales y la tecnología ha avanzado tanto que definitivamente nos ha ayudado un montón. Entonces, los escritos cristianos también se tradujeron a otros idiomas a través de tantas traducciones, ¿verdad? Y entonces, hermanos, las primeras traducciones de la Biblia se hicieron en idiomas muy antiguos, como el latín y el siríaco. Yo no sé si las que tienen más años de cristianas o las que su familia ha sido cristiano, tienen Biblias antiguas. Tal vez usted tiene por ahí alguna con esas traducciones así raras, ¿verdad? Que cuesta entender, porque hasta palabras muy antiguas que cuesta entender, pero eran cuando se empezaron a escribir así originalmente. Hace unos días me dijo a mí una señorita
que por qué nosotros los evangélicos teníamos otra Biblia. Yo le dije que no era otra Biblia, sencillamente que era una Biblia que no tenía los libros que ella tenía, y le expliqué por qué, ¿verdad? Entonces me dijo, sí, pero es que la Biblia de ustedes, me dijo, no dice lo mismo. Le dije, bien, bien, tráeme tu Biblia y lo vamos a leer juntos, esto que te estoy diciendo. Porque a veces, bueno, ella estaba muy enfocada en la Virgen María, eso era lo que ella me quería decir en el trasfondo, porque al final ya lo soltó. Me dijo que por qué no era importante para nosotros la Virgen María y por qué era importante en los lugares donde Jesús había caminado, ¿verdad? Eso era lo que ella tenía. Pero bueno, fue una muy buena conversación con esta chica. Viene del trasfondo católico. Pero hermanas, lo que les quiero decir es que a veces confundimos eso, pero las palabras de la Biblia católica, como dicen ellos, pues al final son las mismas. Son las mismas porque las traducciones vienen igual, ¿verdad? Fueron traducidas desde idiomas muy antiguos y así se fueron dando cada vez más, cada vez más. Sociedades Bíblicas Internacional es una de los que han hecho traducciones más fuerte a nivel mundial. Sociedades Bíblicas de Guatemala actualmente ha estado traduciendo la Biblia a los idiomas de Guatemala. Guatemala tiene muchos idiomas de diferentes etnias acá. Entonces han estado haciendo la traducción a diferentes. Ya no hay opción para decir que no se puede leer. Así que, hermanas, podemos estar seguras y decir con toda seguridad que no hay ninguna otra obra de la antigüedad que se ha transmitido con tanta exactitud. Vamos y caemos a lo mismo. No hay otra obra de la antigüedad, hermanas, que se pueda decir que se ha traducido con tanta exactitud. Eso es una de las razones para darle gracias a Dios. Porque usted y yo podemos estar seguras que la palabra que usted tiene es la misma que yo tengo y es la que Dios quería que nosotros tuviéramos. Podemos estar convencidas que cuando Dios dijo sus promesas, yo las estoy leyendo ahora y son las mismas. Podemos estar seguras que cuando Dios mandó a que nosotros tuviéramos la profecía, por ejemplo, ahora Apocalipsis, es lo mismo que le dijo a Juan y nosotros lo tenemos hoy. Tal vez no lo entendemos todo, pero Dios no quiere, Dios no estuvo preocupado. A mí me llama la atención. Su preocupación de Dios no fue que lo entendiéramos todo y tampoco lo vamos a entender todo, hermanos, porque Dios es un Dios perfecto y su palabra, pues es su palabra, es perfecta y yo no soy perfecta. Entonces yo no puedo llegar al nivel de Dios, pero Él me ha dado al Espíritu Santo para que logre comprender lo más que pueda, para poder vivir de acuerdo a lo que su palabra dice. Tengo aquí este pergamino que se encontró de Isaías capítulo 40. No vamos a entender nada, ¿verdad, hermanas? Ahí no se mira y encima no se mira mucho. Pero hay un biblista especialista que dijo que se puede decir que la Biblia, por ser, perdón, que la Biblia, por ser tan exacta, ha ayudado a que las personas puedan cambiar su actitud y su vida una y otra vez. Y entonces pone como ejemplo este papiro, por eso lo puse aquí. Hay otro también, perdón, hermana. Algo se me fue en la garganta. Este es uno de Isaías capítulo 40, que fue encontrado en los rollos del Mar Muerto, más o menos se cree que fue escrito entre los años 125 y 100 antes de Cristo. Eso es lo que se cree de esto. Sin embargo, cuando se compara, porque hay otro que también es el mismo, Isaías 40, pero este fue escrito con otro código. No es el mismo del que les puse anteriormente. Entonces, cuando se han comparado estos con otros manuscritos, incluso con algunos con años de diferencia, no se les ha encontrado diferencias más que puras faltas de ortografía. Entonces, no podemos decir que la Biblia tiene faltas, ¿o será que es cierto eso? ¿Será que todavía vale el versículo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Será que todavía lo podemos poner en práctica? ¿O eso era para antes? Ya no vale la pena, ya no es para nosotros hoy.
¿Será, hermanas? No. Cuando nosotros vemos la exactitud de la palabra de Dios y cómo Dios se encargó de que eso fuera copiado muy minuciosamente, podemos entender que definitivamente la palabra de Dios sigue siendo la misma, exacta. No hay otra palabra de Dios. No hay nada que sea mejor. Podemos tener algunas cosas en nuestras manos y van a variar, pero la palabra de Dios no. Todo va a variar porque nosotros los seres humanos variamos, pero la palabra de Dios no va a variar porque su palabra es perfecta. Esa es la diferencia. La palabra de Dios es perfecta. Entonces, ¿cómo han sobrevivido los manuscritos bíblicos? Bueno, hay algunas cosas que tenemos que darnos cuenta sobre cómo es que han sobrevivido. Primero es que fueron reproducidos una y otra vez, como lo hemos dicho, ¿verdad? Se han reproducido una y otra, escrito y escrito. Muchas veces se copiaron, incluso durante el mismo periodo en que se escribió la Biblia, se copiaban para que lo tuvieran varias personas y para que se guardara en un lugar específico y que no olvidaran lo que estaban escribiendo y que se lo pudiera transmitir a la gente. Al final era la tarea de los levitas que ellos estuvieran cuidadosamente atendiendo eso. Además, la transmisión del texto de la Biblia hebrea es de un rigor extraordinario, sin comparación en la literatura clásica grecorromana. Se ha hecho esas comparaciones con la idea de ver que será que es igual. No es igual. Hay diferencias abismales porque es la palabra de Dios. Y la Biblia es un libro, hermana, fuera de lo común. No hay otro libro. Es un libro fuera de lo común. Es verdad que muchos han querido hacer y destruir la Biblia y eso lo vamos a ver el día de mañana. Pero vale la pena esforzarse por leerla todos los días. Aquí lo tengo como una pregunta. ¿Qué le contestamos, hermanos? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Qué dijo Pablo? ¿Es importante que nosotros nos esmeremos en leer la Biblia todos los días, hermanas? Primera de Pedro, capítulo 1, 24 y 25 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y es la misma que usted y yo tenemos hoy. Todo es como la hierba, dice Pablo. Todo es como la hierba y todo termina, todo se acaba, dice Pablo. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es la bendición. Hermanas, tenemos una palabra única. No es la palabra, bueno, de repente tiene algo que yo no tenga que aprender. No, es la palabra de Dios, extraordinaria. Literatura no iguala nada, única. Esa es la palabra de Dios. Entonces, hermanas, ¿vale la pena leerla todos los días? Yo creo que sí. ¿Vale la pena memorizar la palabra de Dios? Yo creo que sí. ¿Vale la pena que nosotros busquemos al Señor y le sirvamos y nos aprendamos y comuniquemos la palabra de Dios con otros? Sí, hermanas, vale la pena. ¿Qué tanto tiempo yo voy a invertir, no perder ni gastar? ¿Qué tanto tiempo voy a invertir leyendo, memorizando y estudiando la palabra de Dios? Yo las animo, mis amadas hermanas, a que cada día busquemos ese tiempecito para leer la palabra de Dios. Y como siempre he repetido yo, si todos los días nos esmeramos por lavar trastos, lavar ropa, por hacer la comida, limpiar la casa, todos los días yo me esmero por eso. ¿Por qué no me voy a esmerar por leer la Biblia? Y como siempre he dicho también, todos los días van a haber trastos sucios. Y de todas formas, aunque yo no los lave, nadie me hace el favor, así que ahí van a estar sucios. Los vamos a lavar en cualquier momento. Todos los días tengo que limpiar mi casa, no hay problema, nadie la va a limpiar, a menos que delegue, ¿verdad? Pero ahí se va a quedar. Pero lo que yo voy a aprender en la palabra de Dios es único. No es algo que nadie me puede dar. Lo que yo voy a aprender de la palabra de Dios no es algo que lo voy a ir a encontrar al supermercado. No es algo que lo voy a ir a buscar en un lugar específico. Es en la palabra de Dios nada más. Así que vale la pena esmerarme y leer la palabra todos los días.
quiero retar las hermanas a dos cosas, a leer la Biblia lo más que podamos, o sea, en días, ¿verdad? Tal vez solo va a leer un poco, pero léala. Segundo, memoricemos la palabra de Dios, hermanas. Memoricémosla. Busquemos partes de la Biblia para memorizar. Y si usted se da cuenta, si usted lee y lee y lee lo mismo todos los días, se lo va a memorizar. ¿Por qué no leemos repetidas veces un párrafo de la Biblia, unos versículos o uno o dos versículos durante una semana? Leo lo mismo, aparte de otro poco en otro lado, pero todos los días leo lo mismo. Va a haber un momento en que usted se lo va a aprender de memoria, eso va a ser así. Así que memoricemos la palabra de Dios, hermanas, y les dejo ese reto para que memoricemos y que pase lo que pase, leamos la Biblia para que el Señor pues se glorifique y siga el trabajo copista. Yo ya no voy a copiar a mano, pero sí voy a transmitir la palabra de Dios. Pero transmitámosla como debe ser. Miren, ellos se esmeraban en copiar y contar las letras, cuántas palabras, cuántas letras habían ahí, cuántas letras tiene esta palabra, vamos a ver si las tiene cabales. Hermanas, que cuando vayamos a transmitir la palabra de Dios sea justamente lo que dice la palabra de Dios. Es que si la palabra de Dios dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, así lo vamos a transmitir. No como nos conviene, ¿verdad? No solo una parte, sino para transmitirlo al centavo como debe de ser, yo tengo que aprendérmelo, porque si no, no lo voy a transmitir bien. Que el Señor les bendiga, hermanas, y que podamos tener ese encuentro con la palabra de Dios todos los días. Que Dios les bendiga y muchas gracias y esperamos en el Señor mañana poder continuar con esto. Que Dios les bendiga.